Solo días, ¿eh? Solo días porque buenos no hay, ¿eh? Sinceramente, arrancamos de esta manera y agradecemos al querido Matías Ramírez que nos acaba de suscribirse. Gracias, Matías, querido. Pero bueno, hoy vamos a analizar bastante. Hoy arrancamos de esta manera porque quiero que esta mesa tenga su oportunidad de poder explayarse en cuanto al partido sucedido el día de hoy. Es más, vamos a también ver las jugadas, vamos a estar viendo el resumen del partido ante Corea. Además de eso, las palabras que... A la pucha, epa. Las palabras que dejó Gustavo Alfaro luego en conferencia de prensa. También vamos a estar hablando de eso. Bala, no, tranquilo. Coque Mufa, que se vaya Coque y que venga Mortero Bala, dice el chat. Y hablando de Mufa, hola Franco da Rosa, muy buenos días. Mufarcos, ¿todo bien? Tranqui, partido para aprender más que nada. De los errores aprenden y tuvimos muchos errores que solucionar, que mejorar, jugadores que no se entienden por qué siguen. Pero bueno, ahora sabiendo que no es la selección paraguaya titular, sabiendo que errores puntuales tiene la albirroja, es ir para adelante y mejorar, ¿verdad? Eso nomás, nada más que eso. Sí, ¿cómo te va? Argel, boludo. Es que no estamos acostumbrados a perder. Y menos contra Corea que ha perdido. Bueno, no me vamos a comparar tampoco con Brasil, ¿verdad? No. Déjame, perdón. A ver. Son combos para saber quiénes van y quiénes no. Esa es la realidad para mí. Hay muchos que no están al nivel de jugar en la selección. La verdad que entiendo que Alfaro los quiera probar y está bien. Pero ya estas pruebas sirven para saber que no están al nivel de representar a Paraguay en un mundial. Hablo de Alan Benítez, hablo de Alonso. Bueno, Alonso va a estar. Alonso va a estar, porque estuvo todas las eliminatorias, ¿verdad? Pero justamente los dos goles que nos comemos son errores puntuales de nuestros laterales. Justamente. Y es muy loco porque recibimos 4 goles en 2 partidos, siendo que los 4 goles fueron errores nuestros, puntuales nuestros, que en un mundial no se perdona. Si esto ya era un mundial, Paraguay iba a tener solamente un punto de 6. Señor Robert Singer, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Marcos, Franco, Coque. Así como hace el VAR también a veces los técnicos, cuando ganan dice que el triunfo es importante pese a ser amistoso, y cuando se pierde dicen lo que importa es la prueba, la prueba en sí, del equipo en lo colectivo y de individualidades. Hay cosas que yo no entiendo de esta gira del profesor Alfaro y sobre todo de este segundo partido. Si se trae jugadores nuevos, ¿por qué no probarlos? O sea, ¿para qué vino el Pulpito Duarte, por ejemplo? Y hoy salió Alderete lesionado, porque realmente uno dice, bueno, es difícil cambiarle a Gustavo Gómez o cambiarlo a Alderete. Pero hoy se dio la circunstancia, lamentable, de una lesión de Alderete. ¿Y qué hace el profe Alfaro? Lo envía de central a Junior Alonso, un jugador que desde hace no sé cuánto, en forma personal, estoy diciendo, pero marcando defectos de él. O sea, yo a ningún jugador le critico de manera personal, porque no le conozco luego a ninguno. Y ni quiero conocerle, porque siempre traté de mantener una distancia, como antes en la escuela, no sé si se usa todavía, si ustedes se también tomen distancia. Uh-huh. Es lo mejor. Entonces uno está acá y cada uno en su lugar. Entonces ni a favor ni en contra. Ni chongo de este, ni enemigo de este. Analizando el fútbol. Y Junior tiene como mínimo, no sé si 4, como mínimo 3 eliminatorias en el mismo nivel. Ireí alguna vez habrá jugado bien. Es más, en algún momento yo dije, puede ser una alternativa, porque siempre tuvimos escasez de laterales, y sobre todo laterales izquierdos. Por eso el querido Denis Caniza tiene 4 mundiales sin haber tirado jamás un centro con la izquierda. 4 mundiales como lateral izquierdo tiene Denis Caniza.
Hay que ver cuántos en el mundo tienen 4 mundiales. Y él jamás fue lateral. A lo sumo lateral derecho por ahí, pero era central, por ahí lateral derecho, pero fue 4 mundiales como lateral izquierdo. Y jamás hizo un pase de 2 metros con la zurda. Entonces, no teníamos. Hoy tenemos. Por izquierda tenemos. Por derecha es mucho más preocupante la situación. No hay Porque tanto. detrás de Cáceres, y si no es Alan, que hoy estaba haciendo un partido, digamos bueno, y cuando él se va al ataque es bueno, pero tiene esas dormidas que ya le costaron goles en Libertad, que le costaron goles en Olimpia y que le costaron goles, y también ni hablemos de las expulsiones, pero aquí hablemos de errores defensivos. Entonces, se prueba por derecha y la pregunta es, ¿y por qué no probar por izquierda? ¿Por qué? ¿Por qué Alonso no puede sentarse en el banco? No entiendo, de verdad, profe, no entiendo, no. ¿Para qué llamarlo a Diego León? ¿Para qué traerlo allá del Manchester? Es cierto, me van a decir, y no es obligación, pero si se lo llama para esto, A mí me pareció de lo mejor de la selección paraguaya en los minutos de Diego León. Diego entró muy bien. Diego entró bien. Me gustó el partido de Brian. Me gustó lo que hizo Diego. Diego González. O sea, hay cosas para rescatar. Para mí no fue un desastre. El partido en sí fue aburridísimo. Nosotros tuvimos 2 clarísimas, una literalmente con el arco en blanco y la palomita del amigo Tony se fue arriba. Y la otra que corrió 20 metros él solo con la pelota y no pudo definir Ronaldo. O sea, un empate para mí hubiera estado bien, pero ellos aprovecharon lo que tuvieron, los regalos nuestros, y nosotros no aprovechamos. Pero yo voy con el otro discurso, no importa el resultado, vamos a lo que deja esta gira y vamos a ver cuál es el saldo del profesor Alfaro. Bueno, Que ya sé, Ernesto Franco, que en la conferencia de prensa hay algunas cosas también, profe, la verdad, que medio que embarullan, ¿verdad? Que este equipo juega con un triángulo que se convierte en pentágono, pero que luego aparece con la bisectriz de la hipotenusa y el cateto. Y la verdad, profe, el fútbol no es más sencillo. Sebe Guaná, en guaraní, Sebe Guaná quiere decir, para mí es más sencillo. Sin hipotenusa, o sea, este jugó bien, este jugó mal. Y así, y después sí se puede buscar una variante táctica, así, pero el pentágono que se formó y aquí el cuadrado, luego el triángulo, a veces la verdad que me parece no tan necesario. Pero vamos a ver qué conclusiones saca el profe en la práctica. ¿Quién lo convenció? ¿Quién no lo convenció? ¿A quién vuelve a llamar? ¿A quién ya no llama? Si hay alguna oportunidad todavía para alguien que no fue llamado. En fin, vamos a ver qué deja esta gira. Vamos a ver qué deja. vamos sincera- a hablar de los puntos altos. Puntos ¿Sí te altos y parece? puntos bajos Vamos a la una, de la albirroja, obviamente. Vamos a estar hablando. ¿Quieren partir desde el 11? Sí. ¿Tenés el 11? Esto va a ser para clip. No, pero más allá del 11, quiero hacer lo siguiente. Vení conmigo. Mirá, Espera que no, ven, Jaina. vení conmigo. ¿Qué jugadores? Espera, ahora. Tomá. ¿Qué jugadores valieron la pena en estos combos ver? ¿Qué jugadores rescatamos de este empate y esta derrota en la gira asiática? Yo te tiro uno. De lo poco que se vio, Diego León cumplió. Marcos. Para mí, coincido contigo, Diego León ingresó y estaría bueno que tenga más minutos. Diego León, y me encantó lo de Diego González. Qué tremendo jugador Diego González. Y hay un bonus track para el señor Brian Ojeda, que me demostró aún más que puede estar en esta selección. ¿Alguno de destacar? Para mí los puntos altos de jugadores que merecen mucho, lo pongo bien arriba a Diego González. Siento que es un jugador que en 2 partidos no tuvo que tener ese peso de tener que jugar varios partidos para poder demostrar algo, sino que jugó muy bien,
demostró lo que jugó, con lo que jugó. Yo creo que Diego González va a ir al Mundial. Y también coincido con Brian Ojeda, que es un jugadorazo. Señor Robert. A mí me sorprendió gratamente lo de Brian Ojeda. Me lo vi con una seriedad, con prestancia, con muchas virtudes en ese puesto. Yo sé y se ganó eso por la forma en que juega, por el corazón, por cómo va a trabar todo. Yo no soy tan... yo no estoy en la lista de los que dicen que no puede luego salir del equipo Cuba. No estoy ahí. Me ganó en el sentido de que hoy es más jugador, porque la selección también juega de otra manera. Pero a mí, por gusto futbolístico, por maneras de jugar, me gustan más los volantes que tienen juego, que tienen ida y vuelta. Por eso me gustó hoy esta primera prueba de Brian con Bobadilla. Pero reitero, yo sé que todos ustedes que están del otro lado dicen, Cuba, y se caen todos. Perfecto. Yo no estoy ahí. Lo respeto a Cuba, fue muy importante, te traba con la cabeza, va, perfecto. Pero esta prueba me gustó lo de Brian. Diego, en el primer tiempo contra Japón decía, cuando tenés una oportunidad en la selección y tenés que ser medio atorrante en el sentido de decir, yo quiero hacer mi partido, entiéndase bien, en el sentido de quiero mostrarme. Entonces, agarrar la pelota, Diego lo vi en el primer tiempo contra Japón, como que tocándole nomás a un compañero sin arriesgar nada. En el segundo tiempo ya mejoró y hoy se notó la calidad que tiene. Se notó la calidad que tiene Diego. Yo creo que puede ser un jugador a ser tenido en cuenta. Hoy todavía para decir quién va al Mundial me parece, porque además me parece todavía mucho tiempo, porque además en esto del fútbol mañana hay una lesión, después puede pasar cualquier cosa, pero que yo creo que va a estar entre los anotados por el profesor Alfaro como una muy buena posibilidad. Me parece que Diego sí, que Brian sí. Y me preocupa lo de los laterales. Uh-huh. Me preocupa el lateral derecho, que no tengamos otro, porque lo de Alan es bueno para atacar, yo insisto en esto, pero a la hora de la defensa me da miedo, porque es dormido. Hoy se le fue otra vez y él veía, y después veíamos, con Franco también decíamos, cuando ya Franco pasó a decir que era de Libertad, Alan, cómo volvía al trote. Pero a la hora de atacar, es más, hizo 2 o 3 jugadas cuando se mandó al ataque. Pero no tenemos alternativas. Está Cáceres y después ya va a haber que sacarlo otra vez a Velázquez hacia el lateral derecho, como ha pasado en las eliminatorias. Entonces, me parece que el primer gol podríamos discutirlo con respecto a Orlando. Uh-huh. ¿Verdad? Porque la pelota también le cruza como el otro día le cruzó al Gatito. Fue un centro muy parecido, un centro de esos que dan vuelta a la defensa. No es que el centro viene de frente, sino que es como que a espaldas de los defensores la comba. Y también vino a media altura. Hoy hablábamos, decíamos con Koga, a lo mejor él creyó que iba como le venía la pelota a Junior. Entonces él habrá dicho, y bueno, es de Junior, y no atinó a salir, se quedó y después vino el fusilamiento. En el segundo gol no tuvo nada que hacer, entró con pelota dominada el coreano, así que es para seguir viéndolo. Reitero, me parecen 2 pruebas importantes las que tuvimos. Así mismo, qué mal momento para llamarme Junior, dice, Alan no sirve ni para aguatero, que se quede en su club muerto. Como dice el chat, preocupante nuestros 9 también, la falta de gol. Sí, no hoy por ejemplo vimos un error de parte de Ronaldo Martínez y el otro que quedó con el arco en blanco, justamente Tony Sanabria. Tony no mete un gol hace un año por ahí, en selección y clubes. Creo que hace un año no está metiendo más goles Tony Sanabria. Un año, ¿verdad? ¿Y cuál fue el último? ¿La chilena o no? Dije así ahora, pero... El gol del chilena, el último. ¿En su club y en la selección? Eso puede... ¿Sí? A la bucha. Y bueno, ojalá que se recupere eso. Tenemos la conferencia de Alfaro. ¿Y si no es Tony, quién?
Hija de mil. Ahí vas a abrir otra vez la puerta para los Ábalos. bueno. Vas a abrir la puerta para los Es que por eso Pita. te digo, Por Vas a abrir la eso. puerta, Es sí. preocupante todo lo que lleva, o sea, todos los nuevos de la selección paraguaya están sin goles, no meten goles, o son goleadores afuera y después vienen a la Roja y tampoco meten goles, como fue en el caso de Alex Arce, que todo el mundo tuvo una ilusión muy grande con él. Claro, Lo mismo Ronaldo Martínez, tampoco metió. no le sirve Está ser con falta de solo gol lindo, nuestra qué loco, nueve. dale Tony. Ey. Sí jugó el lateral y pasaba al costado. Sí. Igual hoy Clementino. tuvo Vos como una- limpista, te hago una pregunta. Decime. Vos como limpista, Sí. ¿no bancás a Blas Rivero a la selección? Obvio que sí. Claro que sí, boludo. Claro Lateral que sí. izquierdo está haciendo bien las cosas. Blas Rivero, Es de lo Blas mejor Rivero que hay es en el un, torneo. es un lateral izquierdo de la gran puta. Y es más, te digo algo, si vos me decís hoy, prefiero a Blas Rivero antes que Alonso. 1000 veces. Yo inclusive más que Diego León. hoy en 1000 día. veces. 1000 veces. 1000 veces. Pero no sé si el chat está en la misma, no sé. Quiero, A ver, a mí- ¿Sabes qué me pasa? Yo quiero verlo a Blas Rivero, con la camiseta de la selección. Ahora, en este momento, para ver ese rendimiento. Porque en Cerro está rindiendo bien. Entonces, yo te digo, yo no veo los partidos de Junior Alonso en el Brasileirão, ¿entendés? No sé cómo es ahí. No sé si hay un paralelismo. Él de es el igual Gustavo manera Gómez que- del Mineiro. Por eso. Así de- Por así a de- eso es lo que yo, ese paralelismo de Gómez con Palmeira con Gómez selección. Para mí, hoy me preguntás, yo te digo, Blas Rivero puede estar en la selección. Para mí sí, boludo. A Lateral mí- izquierdo tenemos unos cuantos, pero el que menos le gusta a la gente, el que A más. mí se me juega. encantó a mí me encantó la forma en que entró Diego León. Sí, Vos- me Él, gustó a mí. él entró y en 10 minutos pidió la pelota, se iba al medio, tocaba, buscaba, pateó al arco. En 10 minutos. En 10 minutos. Entonces, hay ¿Hay con qué? para probar. Hay para probar. Sí, vos me preguntáis más. Lateral derecho lo estábamos flojitos. Por eso, yo Cáceres. la verdad. Y No, pero para mí, yo te digo, hoy en día, No, Cáceres es el mejor Cáceres lateral el que mejor. tenemos. no, él va a Sin ser el duda. titular. Eso Claro, está. sin Pero duda, pero detrás pero de ¿y él. después qué Se pasa? resfría, Detrás se de él. resfría. Exacto. Se resfría. ¿A quién lleva? Y a Velázquez otra vez. Y va a Velázquez. pegar, prefería ¿Y sí? Velázquez, es cierto. porque libertad que tiene. Nada. No, Super Nada. Ramírez ya lo Olimpia probaron. tampoco. Nadie. Cerro menos. No hay. Cerro No, menos. aparte que uruguayo. Sí, claro, Uruguayo. claro. No. pero en el Olimpia, si busca un lateral derecho de paraguayo, está lesionado. No, y pues ya tenía los eternos. Guaraní. Juan Escobar y eso, pues ya. Guaraní no. Se le fue el tren. No. No hay. Ay. No hay. Maidana lo que estaría bueno más adelante. Maidana yo lo quiero Maidana viene para obviamente el- que madure más. madure Para mí va a más, estar ¿verdad? muy verde para la selección. Para el próximo. Sí. Va, el próximo ya va a estar. Que también se mandó un canecismo impresionante, una boludez. Claro. Hacerse echar como se hizo echar. Pero entre Blas y Diego León, lo de Diego a mí me encantó. A mí me gustó lo Dale. de Diego, pero probalo. Ya lo usaste a Alonso en el primer partido. Tres probalo a eliminatorias ya Diego tiene. León. Tres Ya eliminatorias. tuviste tanto tiempo con Alonso, probalo a León. ¿Qué te cuesta? Un ratito más, 10 minutos, entró en 2 partidos. Y realmente se mostró un poquito. Mostró un poquito de lo que es capaz. Y le chocaban y volaba lo que le chocaban. Y me parece un buen lateral. Me parece que. Creo que. De lo mejor que tenemos ahí con Sandes. Pero bueno. Tenemos la conferencia Profe. de prensa. Quiero escucharlo al profe. Porque justamente Robert ya me decía. El Pentágono y. Claro, lo que dijo justamente el señor Gustavo Alfaro. Podemos ver, por favor, te pido, mi querido Benja, para poder analizar lo que dijo el profe Gustavo Alfaro. Ya tenemos. La evaluación general del partido fue un partido, como lo prevíamos, de alta intensidad física, donde creo que hubo 2 tiempos marcados, donde a Paraguay le costó el primer tiempo, más que nada porque también creo que en algún punto sentimos el ritmo físico del partido de Japón, el viaje, más allá de que habíamos hecho 6 cambios, el equipo no estaba fluido, no estaba todo lo suelto que tenía que estar y llegábamos a veces una fracción de segundo tarde
a todo el movimiento de circulación de pelota que intentaba hacer Corea. Así todo tenían el dominio del juego en la zona central, pero no terminaban de generar peligro porque Son no encontraba los espacios o tenía que recibir o se tenía que tirar muy atrás para recibir la pelota. Y una lástima que en un centro, en una pelota que nos cae a nosotros para rechazarla, no la podemos sacar bien y le queda el rebote para convertir el primer gol. Después tenemos la chance con Ronaldo Martínez, una chance mano a mano para empatar, y ahí es donde están las diferencias que de pronto son cosas que para nosotros tenemos que aprender, que los detalles marcan las diferencias. En el aprovechamiento de las virtudes o de los errores que se pueden llegar a pasar en el partido está la clave. En el segundo tiempo a Paraguay, yo le decía que teníamos que animarnos a presionarlos más arriba para forzarlos al error y tratar de tener la pelota en la zona de 3/4 de cancha, a espaldas de los volantes de Corea. Creo que eso lo hicimos. Se empezó a manejar la pelota, el equipo se instaló en campo de Corea, ya no lo dejábamos salir tanto, y si bien arriesgábamos a que en una contra pudiesen quedar en una situación de mano a mano, tuvimos las chances como para empatarlos. Ahí es donde uno tiene que acertar, porque son jugadas muy claras que uno las tiene que definir. Y después en una pelota que no cortamos, en una presión donde pasamos de largo en una presión, en una pelota cortada terminan convirtiendo el segundo gol. Igual el equipo siguió buscando de la misma manera y mereció al menos haber anotado. Creo que en el resultado no se puede discutir porque Corea fue eficaz, y creo que Paraguay tuvo dos tiempos: el primer tiempo donde el partido le costó y el segundo tiempo donde ya en campo de Corea tuvo las chances como para haber empatado el partido. El partido que nos tocó perder por eliminatorias con Brasil fue un partido de detalles también. Brasil fue un partido muy parejo, donde Brasil manejó la pelota, pero no podía generar situaciones para resolver. Y en una equivocación nuestra también, obviamente las capacidades que tiene Brasil, ustedes los han visto el otro día, tuvo la chance de adelantarse en el marcador a los 44 minutos del primer tiempo. En el segundo tiempo tratamos, pero ni Brasil pudo ampliar la diferencia y ni tampoco nosotros generar las situaciones como para empatar. Entonces ahí los detalles marcaban la diferencia de quién acierta y quién gana o quién pierde un partido, más allá de que las capacidades individuales de Brasil eran muy buenas. Este fue un partido distinto, porque fue un partido más abierto, donde el que tuvo el control de la pelota tuvo la posibilidad de asumir la iniciativa. Yo creo que Corea tuvo la pelota en el primer tiempo y en momentos del segundo tiempo, pero le costaba traducir esa tenencia de pelota en situaciones concretas de peligro. Nosotros, a diferencia de Brasil, tuvimos más la pelota, generamos situaciones, tuvimos chances muy claras para empatar el partido, pero no lo concretamos. Y ahí es donde está la clave, en la letalidad, en la eficacia, en el acierto que uno tiene que tener cuando uno genera las chances o cuando el rival no puede evitarla o cuando se produce un error que queda la chance para poder definir. Creo que esa fue la diferencia entre los dos partidos y obviamente que, como le dije a los jugadores, si nosotros jugando con Brasil como jugamos ese partido en la eliminatoria, va a ser muy difícil que le podamos ganar a Brasil. Ahora, yo creo que jugando como hoy, si nosotros ajustamos detalles de no cometer errores y tenemos eficacia en ofensiva, con Corea tenemos la chance de poder ganar un partido. Entonces, en el fútbol, obviamente que uno habla a partir de los resultados.
Nosotros tenemos que analizar rendimientos. Y los rendimientos del equipo de hoy fue que le faltó eficacia. Le faltó eficacia para defender en las chances que tenía que haber defendido y para concretar en las chances que tuvo muy claras para poder convertir un gol. Creo que Corea y Japón pueden tener estructuras similares. Los dos juegan con una línea de 5, donde tienen 4 hombres en el centro del campo y un punta central. Primero, las características son diferentes. Las características en el sentido de Corea es una línea de 5 donde los quintos que juegan por afuera son marcadores de punta. En Japón, el caso de Ito Nakamura, son jugadores que tienen características ofensivas, son los quintos. Y el montaje del ataque de Corea, si bien trabajan los dos con 3 en ofensiva, es diferente. Porque Japón, por ejemplo, tenía a Minamino del centro a la izquierda, a Doan del centro a la derecha, con Ogawa como punta central. Y era un triángulo que armaba un pentágono con los 2 volantes de contención. Corea intentaba lo mismo, pero partiendo de afuera hacia adentro, sin un punta central, porque es más extremo que punta central, y donde él, cuando no encuentra la pelota, se asocia al medio a tratar de generar juego. Eso hace que las características de los ataques sean diferentes. Japón es más vertical en los ataques, por el hecho de que al tener los 3 en zona central y con los quintos darle amplitud, lo que ellos tratan de hacer es generar juego en zona defensiva para atacar vertical por adentro. La gestación de juego de Corea es la misma, nada más que la diferencia está en la capacidad que tienen cuando llegan a los quintos o cuando llegan a los volantes internos de poder dar un pase entre línea a esos extremos que tiran diagonales para adentro o a son para atrás. De esa capacidad de generación de juego de esos 3 hombres con buen pie que tiene Corea está la capacidad de generación de su ataque. Entonces, contra Japón hay que tener el centro del campo cerrado porque Japón ataca por adentro. Contra Corea hay que evitar que la pelota, cuando llegue a los quintos, encuentre esos pases entre líneas, porque ahí los 3 hombres de arriba, cuando se hacen de la pelota, tienen mucha velocidad y mucha precisión en tocar de primera, y ahí donde son desequilibrantes. Entonces las formas son similares, pero la concepción de los ataques son diferentes, por la manera en que uno busca y por las características de los jugadores que tienen ambos equipos. Ninguna duda que los dos, no tengo dudas de que van a hacer un buen mundial. Muchas gracias, abrazo grande a todo el pueblo de Corea y buen mundial para Corea. Bueno. Análisis, Y análisis de Corea y de Japón. Exacto. O sea, yo escuché más un análisis de Corea y de Japón, que los quintos van, vienen, Sí, excelente. el triángulo se convierte en pentágono. Sí, en pentágono de repente. Yo me perdí, me fui a la B. O sea, de repente ya no entendí nada y estaba analizando el equipo de Japón y de Corea. Yo quería saber por qué Junior Malonzo había jugado y por qué no se lo probó a Diego León. ¿Por qué nosotros no estaba Juan Cáceres? No sé. Igual, obviamente que respetamos en su totalidad al maestro Alfaro que nos devolvió al Mundial, pero obviamente que estos partidos nos dejan una sazón, la verdad que muy agria, porque queríamos ganar, decíamos, es más que en estos amistosos íbamos a ver lo que teníamos ahí a los suplentes, pero bueno,
le estudió más a los rivales que a nosotros, dice Matías Garcete. Coque, sacate los lentes y vas a venir a cenar con nosotros. Fue maleducado. No vamos a llegar al bombo 2 jugando así, dice. No, yo Humo, creo que lo vamos a estar en el Alfaro. bombo 3 ya, listo. No. La misión era llegar al bombo 2, pero ahora mismo está Bombo complicado. 3. Bombo 2. Bombo 2. Humo, dice. 3. Lo de Alfaro decís. Lo de Alfaro decís que pifiaste con los jugadores que convocaste y ya. No, sé, para no mí- sé si todo. O sea, no es así tampoco, pero hay Alan Benítez y. Cada técnico, ya sea a nivel de clubes o de selecciones, llama a aquellos jugadores que creen que le van a ser útiles. Y a veces en los equipos uno dice, ¿cómo juega este? Y el técnico lo ve y cree que le va a ser útil el domingo o cuando juegue. Y a veces insisten en jugadores y uno dice, pero ya Alemán he probado otra cosa, y ellos insisten, creen, y después por ahí ese jugador, supongamos que sea delantero, mete 2 goles después de 8 partidos, entonces ahí está, ¿viste? Ahí está fulano que metió 2 goles. O sea, los técnicos siempre es así, a veces parece hasta cuestión de capricho. Acá no creo, o sea, no lo veo a llamarlo solamente por capricho. Yo creo que si llama a una selección tan cerca de un mundial, porque parece lejos, pero en definitiva el mundial está cerca, es porque él cree que hay puestos en los que todavía hay lugar. Porque si no, simplemente ella trabajaría con los que ganaron las eliminatorias, que igual a lo mejor va a sobrar gente ahí, y listo. Pero el profe Alfaro sigue llamando gente. Cuando que mucha gente, perdón por la redundancia, a lo mejor decía, y no, ya no va a llamar a nadie, o te salen con eso de que no, pero si no jugaron las eliminatorias, no pueden jugar porque no formaron parte. No, mentira, son paraguayos, y además, por ejemplo, Cuenca y Diego González habían sido tenidos en cuenta en algún momento. Y creo que uno se lesionó, o se lesionaron cuando fueron llamados, no sé, pero habían sido tenidos en cuenta. Hay posiciones en las que, insisto, no tenemos. Perfecto, el muerto, lo que sea, pero otro lateral, o sea, que alguien diga de verdad, otro lateral, para que lo podamos entre todos ver. O sea, nadie tiene la verdad, pero que tienen un nombre de lateral derecho. Por izquierda sí, ya hemos dicho, Sandes, Diego León, Blas Riveros, y también lo que dicen de Maidana, sí, pero Maidana para este mundial no llega, pero que es un excelente lateral. Entonces, a nosotros no nos sobran jugadores. Por eso es fácil decir, fuera fulano, fuera ahí como suelen decir en el chat, ¿verdad? Yo no soy burro y muerto, no, pero bueno, pero ¿quién en vez de? Esa es la otra parte. ¿Quién en vez de? Entonces, Enzo Jiménez, dice. no, para mí no. Como lateral derecho, para mí no, pero por ahí puede tener una prueba, qué sé yo, no sé. Puede ser. ¿Coque, preferís la albirroja de Berizzo o de Esqueloto? Pregunta la gente. Sí, yo quiero ir con una información que es realmente interesante. A ver, Porque- decime, Marquitos. Habló el representante de Diego González, Lucas Domenech, y dijo: hace 8 meses le ofrecí gratis a equipos de Paraguay y ni lo miraron. Hoy Atlas lo tasó en $10 millones. Bien. 10 millones de dólares hoy, justamente después de este gran rendimiento de un excelente partido de Diego González, que estuvo a punto de marcar de tiro libre. Sí. Fue tasado por 10 millones de dólares y comentaba Porque que además- hace meses atrás ningún equipo paraguayo lo quiso, ni lo quisieron mirar, mi querido Robert. No, Mejor para él. Totalmente, y aparte, la selección cotiza. La selección cotiza. Mucho mejor para él, porque Claro. si venía acá, A Cerro, Olimpia, No, Libertad. se iba a total. se iba a perder. Totalmente, entonces bien por él y bien que se cotice, y me gustó, o sea, me gusta el jugador que tiene personalidad, Que me gusta bala, el jugador que encara, que dice yo hago esto,
Y lo vi en el segundo tiempo contra Japón y hoy también lo vi de esa manera a Diego, aparte que casi se manda un tiro libre fabuloso, hubiera sido un golazo, lindo gol, y después ni acordarnos de la palomita De Tony. imagínense en el mundial esa palomita lo que puede ser, así como la de Ronaldo. Tío Singer, toma tu agua. Sí, Está así desde la mañana no, ya. Eso quería contestarle. No, yo tomé, en la mañana durante el partido tomé y este está recargado. esta es otra agua ya. Eso, Este es ella. gracias otra por el cosa. control. Muy lindo tu hopi. Gracias por Vos sabés, espera un ratito. Ayer nos fuimos a la casa de mi estimado Coca. Y de repente yo agarro y le pido agua. Y me llega un termito. Adivina qué clase era. Era tu termito. Y tanto que se reía de tu termito. Y tiene él, o sea. Mira. Ahí está. Y encima Lucas- le dije. Ahí está. Lucas Tómate- Domenech. Qué bárbaro. El termito de Singer. El Domenech no es el de Jan. Sí, Un año es sí, igual. sí, Mira, sí, sí. te digo los jugadores de Lucas Domenech. ¿Sabes cómo se llama su agencia? ¿Cómo? Domenech. Está acá en Agencia. Aviador del Chaco. Azteca. Ah, ya, AZTK. sí. Con razón. AZTK. No. Tiene Diego González, Sí, Josué Colmán, sí. de los que conozco, ¿verdad? Voy a tirar. Rodrigo Morinho, Jan, Mourinho. Rodrigo Bogarín, Alfio Oviedo, Alfio. Brian Ayala, de Luque, Brian, buen jugador. William Mendieta, Luis Vargas, Hugo Gaona, Gustavo Velázquez. Tu micrófono. Ahora no sé. Ahora. Empezar otra vez. Jugadores. Espera. Poné más adelante tuyo el micrófono. Ahí, Hoy Tito ahí, más un atrás tu poquito más. computer. Hola. Ahí El está. tema igual- Es. Te escucha el- Baco. Años de radio igual nomás ya. Tengo Sí. Ahora sí. Fabro. Hasta se retiró. Tenés Mendieta, Vargas, Luis Vargas, Brian Ayala de Luque, Alfio Oviedo, Rodrigo Boraín, Jan, Rodrigo Morínigo, Josué Colmán y Diego González. Esa taza de tazo es con S. Pablo. Esta noche no quiero. Tazo de cotizar es con S, chicos. Dale pues. Ahí está. Gracias. Cierto. Brian Ayala no quiere ni entrenar en Luque. Denle un energy a Franco, dice. Y le esforzó. Hijo. Ex pareja de Nadia Portillo. ¿Quién? Domenech. Ah. Buen detalle, ¿Hasta dónde Durán, estamos? ¿Hasta dónde estamos yendo? ¿Saben quiénes están en esa agencia de fulana, hermano? Allá entramos en otra cosa. Otro detallecito Sí. respecto al profesor Alfaro. No fue parejo ese partido contra Brasil, profesor. Ese partido contra Brasil fue lejos el peor de su era. Sí. Lejos. No pasamos la media cancha. Nos dominaron todo el partido. No pasamos la media cancha. Entonces, a eso nomás yo quiero decir. Así también una vez se enojó el Tata Martino, ¿verdad? Porque el Tata Martino tenía el beneplácito de todo, aparte de los medios, del tío Horacio, no solamente eso, sino todo. Entonces todo era tata, tatita, tatín. Entonces si uno decía, el equipo no está jugando bien, Martino, no. Martino, Alfaro o Guardiola, todos pueden ser discutidos. Sí, de eso está hecho el fútbol. Claro. De eso está hecho el fútbol. Cuando uno no le falta el respeto a alguien, uno está diciendo, come el burro, no, el muerto, no. Pero se puede disentir, se puede disentir. Entonces, ese partido contra Brasil fue horrible. Y ahí comenzó, curiosamente, en la selección, el rendimiento inferior de Diego Gómez. Que Diego no está haciendo hace 4 partidos por ahí, el Diego Gómez que fue en la selección. Diego Gómez no puede pasar desapercibido en esta selección. Algo está pasando con él. Hoy lamentablemente se lastimó. Diego es un tractor. Diego es un tipo que va, como le dicen, en box to box. Le dicen. Claro, box to box. Así. Va. Y hoy no está haciendo ese Diego. No sé por qué. No sé si es la ubicación, no sé por qué. Pero no estamos viendo ese Diego en la selección desde aquel partido contra Brasil, que jugaba casi como un lateral segundo.
y Almirón jugaba como un lateral izquierdo segundo. Entonces no es cierto que... Y además, el partido hoy nos vamos a jugar un partido del Hexa. Digo nomás esto para todos los técnicos del mundo. ¿Y saben cómo se va a definir un partido en el Hexa? Por detalles. Y claro que se define por detalles. Un centro, un arquero que sale mal, y es un error. Ahora le dicen detalles. Pero claro que se definen así los partidos. Y cada vez más, porque cada vez son menos las oportunidades. Entonces hay que aprovecharlas, perfecto. Pero uno ve todos nuestros partidos, y por detalles. Y además siempre los errores son... Nunca el rival mete gol. Siempre nosotros, nuestro error, cometimos... No, hay que ver todo. Hay mérito de un lado y hay error del otro. Pero todos los partidos del mundo se definen por detalles, que en realidad son jugadas puntuales. Hoy la historia pudo haber sido totalmente diferente si no fuera por una pierna izquierda del Dibu Martínez. En la última jugada, ¿verdad? Un detalle que cambió toda la historia del fútbol, así nomás, pero así se definen los partidos, o sea, eso que se definió por detalle, y contra Brasil íbamos a perder nomás luego, porque no pasamos la media cancha. Escuchen esto, porque hay información médica de nuestros jugadores paraguayos después del partido, porque fueron retirados, salieron justamente Alderete. Diego Gómez y Omar Alderete. Diego Gómez tiene una contusión en el muslo derecho y Omar Alderete una sobrecarga muscular posterior muslo. Eso en cuanto a Omar Alderete y Diego Gómez, que hoy salieron sustituidos, los dos que se habían tocado en la parte afectada, y más tarde ya sustituidos por sus compañeros que ingresaron para terminar el partido. Bien, igual lo de Omar Alderete. Y vamos a ver, ojalá lo de Diego no sea tan preocupante y que pueda regresar con normalidad, porque está siendo una de las figuras en el Brighton ahora. Sí. Sí, por eso. Y lo de Omar también. Sí, Porque en el está muy Sunderland, bien. ¿cierto? Él está muy bien ahí. Él está bien. Bueno, pero lo de Omar es más bien una sobrecarga muscular. O sea, no creo que sea tan grave. Ahora, la contusión... Ese es lo que me dio. Tampoco dura Quiero en mucho. español. ¿Cómo? A mí me gustaría nomás saber por qué, porque de verdad no entiendo si tanto tiempo, no hay tampoco que lo esperamos, pero siempre hemos preguntado, o muchas veces hemos preguntado por Duarte, por el Pulpito Duarte, ¿verdad? Cierto. Yo siempre decía, ¿qué tiene? O sea, ¿por qué le falta para tener por lo menos una chance en la selección? Y nunca ha llamado, lo llamaron creo que una vez, me parece que cuando lo estaban por vender, justamente para cotizar, a lo mejor, digo, habrá sido por una sola vez lo llamaron. Ahora lo llaman. Y creo que comentaba con los compañeros aquí, con Omar, con Franco, con Coque, y le decía, es difícil sacarlo durante un partido, si es que están sanos, a Gustavo o a Alderete. Es difícil. Por más que sea que amistoso, es difícil cambiarlo a cualquiera de ellos. Pero lamentablemente se tuvo la lesión de Alderete. Entonces, ¿por qué no ponerlo a Duarte? ¿Por qué no probarlo a Duarte? Entonces, eso por ejemplo no entiendo. Y lo pasan a Junior como central. Y Junior ya salió de central. Ya se lo tiró luego de lateral izquierdo. Porque con Gustavo Gómez y Junior nos quedábamos fuera de las eliminatorias. Hasta que llegó el profesor Alfaro. Parece que la gente se olvida. Entonces Junior ya pasó a ser lateral. Y el señor Omar Alderete le dio solvencia a esa defensa. Porque Omar es un tipo que cruza a derecha y a izquierda. Es un tipo que está permanentemente. No digo que no puede fallar. Pero le dio prestancia y le dio solvencia a esa defensa. Y le ayudó a Gustavo Gómez a sentirse él también más fuerte. Para mí, Sheve Guaná, Gustavo está todavía en deuda con la selección. Es un muy buen defensor,
pero no es el Gustavo Gómez del Palmeiras, lo sigo diciendo. Entonces, pero a veces hay nombres que son piraguazú y parecen intocables. Yo creo que Junior no es un piraguazú. Junior Alonso no es un piraguazú. Que no se lo pueda tocar a Gustavo y digamos que es un tipo que impone respeto, que tiene, que se lo conoce inclusive en el mundo, porque en Palmeiras rompe todos los récords habidos y por haber. Pero Junior Alonso, ¿por qué no probar a otro? Asimismo, vamos a ver un poco, pasando a otro tema, el análisis VAR, porque hubo un... No. Ay, ay. Es una vergüenza. Eso está todo mal hecho, Es ¿eh? una vergüenza. No, dejate. Es una Es vergüenza. una Vamos a vergüenza. ver, para que ustedes entiendan también, chat. Vos sí que nos toman de boludo ya. Sí, ya Hace rato, es hace una rato. vergüenza. No, pero este ya es la gota que colmó el vaso. A Por ver, favor, análisis. Importantes del torneo Clausura 2025, fecha 16. Recoleta versus Olimpia. En una disputa en el área, el árbitro aplica delay de silbato y tras convertirse en un gol, anula el tanto por existir infracción previa contra el guardameta. En las imágenes se aprecia que efectivamente cuando el guardameta se dispone a disputar, La boludez de recibe una Cardoso. carga Él cree ilícita que no le del ve delantero nadie. que lo derriba e impide que pueda jugar el balón. Ya lo vi. Gol correctamente anulado. No, acá correcto. Eso sí, correcto. Claro. Este sí. Claro, estoy hablando de la boludez de Cardoso. Correcto. A ver. Dos jugadores disputan en el área durante un ataque del equipo Penal. negro. El Penal. delantero cae y el árbitro permite que el juego continúe Mentira. al observar un forcejeo entre ambos. El VAR, en su chequeo protocolar, observa que efectivamente existe un contacto del Ahí defensor está. y que una Penalazo. vez que el delantero se libra de la marca de su adversario, prosigue su avance. De esto y luego, de esto pretendiendo vimos, aprovechar pero el contacto 7 de 20. cerro. se deja caer 7 sin de existir Olimpia. 7 infracción de alguna. Olimpia. Correcta decisión de no penal. Sportivo Que va otra Trinidense interpretación. versus General No, Caballero. nada de esta mierda. En una disputa aérea se A produce ver. un cabezazo del delantero y posterior rechazo del equipo defensor, tras lo cual el árbitro sanciona con penal por mano. Correcta. En las imágenes se aprecia que el defensa llega tarde a la disputa del balón y en su intento de defender posiciona su brazo de tal manera que ocupa más espacio ampliando el volumen de su cuerpo. O sea, en una posición antinatural, con la cual culmina bloqueando el remate de cabeza. Penal correctamente sancionado. Todo es correcto, siempre es correcto. Tras un centro ese al sí era área, penal, el ese sí delantero era penal. del equipo blanco cabecea el balón y este parece impactar en el brazo del defensor. El árbitro, al considerar que no hubo infracción, deja seguir el juego. El VAR chequea la acción y verifica que el balón cabeceado por el delantero impacta tanto en la mano del delantero como en la del defensor, el cual tenía posicionado el brazo sin ampliar el volumen del cuerpo, por lo que la misma se trata de una mano no sancionable. Correcta decisión de no penal. 2 de mayo versus Cerro Porteño. Tras producirse una disputa, dos jugadores quedan forcejeando. El jugador de amarillo Ahí cae ya. y el árbitro Qué expulsa al jugador Bien de blanco echado. y amonesta al jugador de amarillo. En las imágenes se observa que el jugador de amarillo sujeta con persistencia al jugador de blanco, Pero quien reacciona y en patea el a su juego Matías adversario a la Damián Pérez altura va de la que te rodilla, echen es genial. sin estar Siempre el manda balón en chau, no. disputa. No, él directamente. No es, se va a él es- echar Por lo y que es bueno, correcta pero la esa ya es tarjeta viveza roja, ya que de... esta acción debe Ese ser siempre. considerada Viveza del como jugador. conducta violenta. Asimismo, también es cae correcta ahí, la tarjeta amarilla al boludo, jugador del sos- equipo amarillo por clara conducta antideportiva. No son mallorquín también, Correcta ¿no? interpretación Sí. de tarjeta roja y tarjeta amarilla. Con Ramos era. Que le tocó así. Y Matías Damián me le hizo expulsar. Tras Dos recuperar expulsados, un sí, balón e Clementino. iniciarse un ataque Sí. del equipo blanco, un delantero cae y el árbitro sanciona con tiro libre directo y amonesta por cortar un ataque prometedor. Amarilla. Y fíjate el brazo aquí. El VAR chequea la acción. y ¿Cuántas determina veces que hubo expulsión? Mirá, efectivamente mira el ataque brazo se dónde va. configura como No. prometedor. Mira el brazo dónde va. Verifica que el No. contacto ¿Cuántas del brazo del expulsiones defensor vimos? con el Sí, mentón del muchísimas. delantero es Menos producto inclusive, una de disputa gente que y tira con uso de fuerza el media, brazo hacia atrás. siendo esta Esto es roja. una acción Este le temeraria, mete el brazo por lo que ahí no y existen después elementos entran para con una que el expulsión. antebrazo. con Correcta que- decisión de no tarjeta roja. Tembetarí versus Libertad. Acá doble. En una de disputa, boludo. el jugador de rojo juega el balón y luego cae producto de un golpe. El árbitro ¿Dónde te deja hace seguir echar? al no observar infracción y a continuación detiene el juego para que ¿Qué? dicho Ni jugador siquiera, sea ni en la atendido. cámara. Ni en no la está. cámara. Mira, El VAR, el medio en su chequeo campo. Mira la protocolar, jugada. encuentra Qué que bobazo. esencial tarjeta roja, por lo Esta es que roja. indica No otra podés. vez. En
En las imágenes se aprecia que el jugador de negro, al perder la posibilidad Gracias, de poder ¡Qué el balón, bárbaro! llegando tarde Y en la eso que acción, era No, por ese de este video, la cereza del pastel está en lo último. No, no, no. El de El Luque. Nacional Luque. Nacional Luque. Mira lo que está en el medio campo. decide expulsar Una jugada con tarjeta absolutamente roja al trascendente, infractor. te va a meter un Correcta un decisión. cortito. ¿Quién pide este árbitro? Hay un nuevo árbitro. No, este no es Alipio, no me acuerdo. En una acción Pero de ya balón dividido, el tiene árbitro unos cercano a la acción sanciona partidos. con tiro libre y directo y Y expulsa este con le devuelve tarjeta la roja gentileza al jugador del equipo rojo. En las tirándose imágenes se al aprecia que el pedo ahí jugador contra el rojo, tobillo. en su intento de jugar el balón, Ay, llega ese tarde sí es roja, y realiza hermano. una entrada que impacta de pleno con Sí. esta y con fuerza excesiva. Y después en el mucha tobillo gente, de y vos los escuchás que adversarios, dicen, llegó tarde, configurándose la acción llegó a como un juego destiempo. ¿Qué brusco. puta llega a destiempo? Vos sabés que no Decisión llega. de tarjeta Este va al roja. tobillo. Mira dónde está la pelota. Alipio Colmán, dijiste, ¿eh? Versus Guaraní. Sí. Sí. Ah, era él. Durante un ataque del equipo amarillo, Ahí está. un jugador del equipo blanco cae y el árbitro, No, este al Guaraní. observar la infracción, deja que Este es la cachetada de Maidana. Sí. la acción culmina en gol. La aceleración ya. Sí. Mira lo que te cuenta una cachetada, boludo. O sea, tu equipo se ahí mete un gol y vos. Era, chorena. Por Mira. lo que invita a un on-field. ¡Kibo! ¡No! Y le echan. En Pero. las imágenes se observa que el jugador Sí, pues ya amarillo tenía amarilla. juega el balón y posterior recibe un empujón de No su es roja adversario, directa, tras lo cual pero era reacciona amarilla. aplicando un golpe Y el con otro la también se palma de tira la como mano si en le el hubiese rostro, pegado. por lo que el árbitro decide Jamal Ali. anular el tanto convertido, sancionar Boxeador con de mi tiro época, libre el directo más grande y de todos los amonestar al tiempos. infractor por conducta antideportiva, quien No al vale. recibir su segunda tarjeta No amarilla vale. en el partido, Felicidades, es Maidana. expulsado Te del hiciste campo de echar. juego. Dejaste con día a tu Correcta equipo. No decisión. valió el gol. Y encima te empataron a lo último. En una disputa dentro del área, un delantero cae y el Penalazo, árbitro deja penalazo el de partido Maíz. este es penal, al penal, no penal. Este es observar penal, al que le infracción. guste, Penalazo, le guste, al que no, penalazo. le El- guste, es penal. Penalazo. El VAR chequea la acción y encuentra evidencias de un potencial penal. penal, No, por lo que invita a una totalmente. Y este es revisión en el campo. penal de Richard Ortiz contra Chiquito Jiménez. Sí, esa es la patada en la. Así mismo. Quien la Calcado. intercepta En la es el encarnación. delantero Hasta el mismo quien lugar y juega el todo. balón Y luego recibe una patada No imprudente. podés, por 96 parte minutos del y salía a chutar así Por como lo cual, si el árbitro sanciona estuviera en el un barrio. tiro penal. Y acá falta una Correcta jugada, decisión. señor Pablo Silva, que no entró, que fue un penal del arquero Nacional versus de Guaraní, Sportivo Luqueño. Que era penal en lo cobroso. que era Lateral penal, tiro claro. libre con remate a Y portería, ni dos entró jugadores el VAR, caen. era penal. El árbitro, al no Porque observar primero infracción, mete el Royas. Y sanciona acá con viene tiro libre. Nacional Luqueño. El VAR. Este- Acá, por ejemplo, dicen que este Decide invitar pisotón un hombre no es por penal. potencial penal. Y le pisa el tobillo. En las imágenes se observa que ambos Fíjate. jugadores avanzan y que se produce un contacto normal en el pie del delantero. Produce un contacto Y normal. este se da en Contacto forma normal, dice. Puede accidental. retroceder un chiqui, puede También se retroceder un aprecia que chiqui. El balón fue rematado directo a portería, produce un contacto Ahí está. normal en el Sí. pie del delantero. Y este se da en forma accidental. Ahí está, paramos un También ratito, se paramos un aprecia- ratito, haz el favor. Y esto se da en forma accidental. No hace falta intención en el full. No hace falta intención para cobrar penal. ¿Cierto? Entonces no nos pueden dar esta explicación. No nos pueden dar esta explicación. Si un jugador se tropieza y le echa a un rival sin ninguna intención, pero le está echando dentro del área, es penal. No tiene nada que ver. Le pisó, se nota que le pisó. Y ahí entramos otra vez con eso. No. Gracias, seguimos. Están más Soltale. boludos los jugadores También se últimamente. aprecia No, que el o sea, balón no fue puede rematado ser. directo Solamente a portería y no no, puede cabía ser. posibilidad de ser jugado por otro jugador. Por lo que el árbitro correctamente decide sostener su decisión de no penal. No es penal. No. Ahí va. Tras convertirse un gol a favor del equipo blanco, el VAR realiza su análisis protocolar y encuentra evidencias de una Dios. potencial mano en APP La mano. e invita a una revisión Sí. en campo. Bien cobrado. Ahí sí. Bien anulado el gol. En las imágenes se aprecia que el delantero de blanco, en su intento de controlar el pase, juega el Hay balón, una mano evidente. por lo que el árbitro decide correctamente anular el tanto y sancionar con tiro libre directo a favor de la defensa. Gol correctamente anulado. Y acá pone música de En terror. un ataque del equipo Acá blanco está. se producen dos situaciones. Atendé. Una infracción por mano del defensor y posterior a ello, tanto delantero y defensor caen Fíjate. en una disputa dentro del área. El árbitro que había aplicado delay de Es mano, silbato no es mano, observa yo vi. infracción en el Es área, mano. por lo que No, sanciona la mano acá fue- inicial acá con fue la tiro mano, libre Liz. directo. El VAR analiza ambas acciones y confirma la mano sancionable y que también tiene evidencias de un potencial penal,
por lo que invita a una revisión en campo. En las imágenes se aprecia que el defensor de amarillo bloquea el paso del balón con la mano. Posterior a ello, al verse superado por el jugador de blanco, derriba a su adversario, por lo que el árbitro decide cambiar su decisión de tiro libre y directo a penal. Correcta decisión. ¿Cómo puede ser Obvio, correcta decisión? Pregunto, porque si es correcta decisión, entonces estamos todos locos, porque el silbato del árbitro es la suprema autoridad. El árbitro hace tocar o toca el silbato, el árbitro pita y ahí muere la jugada. Él cobró mano y le explicó que cobró mano habiendo visto la siguiente jugada. Le explicó a los de Luqueño y le explicó a los de Nacional, porque el de Nacional le decía, pero adentro, profe, no, ya cobré mano. Y los luqueños le decían, mano cobraste, ¿verdad? Justamente porque no querían que, o porque también tenían dudas, porque en un principio pareció que había tocado y él ya estaba dentro del área. Pero a los dos les explicó lo mismo. Él cobró mano y una vez que cobró, no puede seguir la jugada. Sí puede haber una sanción disciplinaria, vale decir, él cobró mano y después entre los dos que estaban ahí forcejeando se daban una trompada o uno le daba una trompada al otro y puede ser expulsado. Pero la infracción es mano. La infracción ya está cobrada. O sea, no sé, realmente no entiendo. El silbato marca todo. Imagínense, usted está jugando un clásico. Igual es importante para estos dos clubes, pero digo nomás, imagínense una jugada así, que el árbitro ya cobró, porque además se puede, una jugada así, si el pitazo del árbitro no para el juego, entonces, ¿en qué estamos? Y al contrario, el silbatazo lo que hace es justamente que los jugadores digan, ya cobró, ya opama. No, esto es una vergüenza. La verdad que cambia todo lo que uno cree, todo lo que uno puede creer, porque mañana el árbitro va a cobrar algo, la pelota va a seguir, quién sabe qué pasa allá lejos, y de repente el VAR le va a decir, no, pero mira que allá hubo un penal, y resulta que la infracción fue en la media cancha, o sea, no importa dónde fue, porque en realidad sigue de acuerdo a lo que nos están diciendo aquí. ¿Quién es el instructor de árbitros que tenemos? Pregunta Leiva. Instructor de árbitros. ¿Quién es el...? No sé si es una presidencia o algo por el estilo en el tema de los árbitros. Es una comisión. La comisión. ¿Quién es el de árbitro? No, la verdad ni idea. Y el director y uno de los instructores es Ever. Y después está Pablo Silva, el mentiroso vende humo que maneja todo el VAR, el que no incluye las jugadas que tiene que incluir y que después hace un análisis 97% de acierto. Y no, usted es un mentiroso, señor Silva. Usted es un mentiroso. Usted vende humo. Y usted casi podríamos decir que estafa. Casi. Estamos ahí cerca, para no decirle que, ¿verdad? Porque lo que usted hace no es honesto desde el punto de vista que usted no pone todas las jugadas que tienen que estar. Entonces, nos quiere vender, por eso yo lo de nos quiere vender algo que no es así como usted pinta. Usted nos dice, esto pasó 97. No hay 97. Hay muchísimas jugadas que usted no incluye en su análisis de VAR. No, pero esto fue... Pegue, tío Singer, pegue, carajo, pegue, tío. Dice, qué fuerte Singer con el encargado del VAR, está picantón, con Elizondo no pasaba. Dice. Pasaba. Le dije exactamente lo mismo al señor Elizondo. Y al señor Amelio Andino. Y le dije al señor Busaca, Máximo Busaca, que era de la FIFA. Y le dije al señor Gianluigi Jean-Pierre Colina. Cuando vino acá. Y se lo dije al señor Seneme. Cuando estaba en la Conmebol, hicieron una vez una conferencia de prensa para que le digan que era todo lindo. Y se armó un lindo quilombito. O sea, no es que se vale. Digo nomás que le dije. Y le dije a Elizondo y a toda esta gente.
Porque cuando se tienen fundamentos, entonces uno tiene todo el derecho. Por eso decía lo de los técnicos. Lo de los técnicos. O sea, ¿por qué no disentir con el profe Alfaro o con Guardiola o con Ancelotti? Sí, de eso no se trata. Y acá lo mismo. Acá este señor maneja mal y le dije a Elizondo también. Bueno, señores, tenemos que irnos. Nos vamos esta noche, tío Sport. Gracias por todo, muchachos. Gracias, Coqui. Gracias, Franco. Gracias, Robert. A toda la gente de producción. A Marcelo, a Pablo, a Benja. Y bueno, nos vamos, señores. Chau, chau, chau. Hasta mañana.